Soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, específicamente de la Escuela de Derecho, y hoy quisiera poder conversarles un poco acerca de las nociones generales del derecho penal especial. Para dar inicio, es importante poder definir lo que es el derecho penal. Ahora bien, el derecho penal es la rama del derecho público que regula la potestad punitiva del Estado. Se encarga de normar y concebir las capacidades punitivas, es decir, de castigo que se reserva al Estado para aquellos que violentan las normas de convivencia o de conducta, siempre a partir de un principio de proporcionalidad y de imparcialidad. Es decir, el derecho penal es un conjunto de principios de los cuales hacen referencia al delito, la pena y las medidas de seguridad, y tiene como objetivo garantizar y conservar o preservar el orden social. A través de la imposición de sanciones que evitan aquellos comportamientos delictivos. Cabe destacar que su carácter público determina que el Estado es el único que puede imponer la pena. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su capítulo 3 de los derechos civiles, específicamente en el artículo 44, la libertad personal es inviolable. Es importante que en este artículo habla de diferentes preceptos. Por ejemplo, habla de que ninguna persona puede ser detenida sin una orden judicial, con la excepción de que éste haya sido sorprendido infragante. También establece que todas las personas tienen el derecho de comunicarse con su familiar o con sus abogados. Además de ello, establece que la pena no puede exceder de 30 años, que es la pena máxima en Venezuela. Seguidamente también establece o determina que la autoridad competente que ejecute el proceso de detención debe identificarse previamente. Y finalmente establece que ninguna persona podrá continuar detenida una vez haya sido emitida la orden de excarcelación. Seguidamente, hablamos que el derecho penal se encuentra dividido en un derecho sustantivo y un derecho adjetivo. El derecho sustantivo trata o habla del conjunto de normas o leyes relativas a los delitos, penas y medidas de seguridad, con las cuales cuenta el Estado para eliminar la presencia de conductas antisociales. Es decir, hace referencia a las normas que determinan la imputabilidad del delincuente, mientras que el derecho adjetivo habla del conjunto de normas relativas de forma de aplicación de las reglas penales a casos particulares. El derecho adjetivo se enfoca en las personas o en comprender las personas que se encargan de aplicar dichas normas. En este caso, jueces, jurados y magistrados. Hablamos del control social. Es importante hablar del control social porque es el conjunto de medios sociales o repercusiones sociales que sirven para ordenar y regular el comportamiento humano externo en muy diversos aspectos. El control social no solo establece los límites de la libertad, sino que además es un instrumento que tiene como fin socializar a sus miembros. Es decir, el control social, el derecho penal es un medio de control social que se caracteriza por la imposición de penas o sanciones que aquellas personas que atenten o que violen los derechos o los bienes jurídicos de incidencia en una sociedad. Es decir, además de ello, él se encarga de la protección de dichos bienes jurídicos, de prevenir actos delictivos y además establece los principios. En este caso, los principios del derecho penal actualmente se encuentran en la Constitución con incidencias en el derecho penal. En este sentido, la doctrina constitucional y la ciencia del derecho establece que la Constitución es el instrumento legal fundamental del ordenamiento jurídico. Esto quiere decir que estos principios establecen que el Estado debe garantizar a todos los ciudadanos el derecho a su libertad. Además de ello, debe prevenir la extralimitación de las autoridades competentes y debe garantizar la aplicación efectiva de las leyes. Ahora bien, hablamos acerca de las disposiciones constitucionales. Estas son una serie de disposiciones, pero solo vamos a mencionar algunas de ellas. El artículo 19 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece el principio de protección de los derechos humanos. El Estado debe garantizar a todos sus ciudadanos, sin discriminación y excepción alguna, los derechos humanos.
El artículo 24 establece el principio del indubio pro reo. Este quiere decir que el Estado debe aplicar la ley que beneficie al reo. Y esta aplicación se dará en el momento que ésta entre en vigencia. El artículo 25 establece actos nulos y responsabilidad de los funcionarios. Es decir, son actos nulos todos aquellos que violen o menoscaben los derechos que han sido previamente consagrados en nuestra Constitución. El artículo 30 habla de las indemnizaciones y protección a la víctima. El Estado debe garantizar la indemnización integral a todas aquellas víctimas que hayan sido de violencia de los derechos humanos, que hayan sido víctimas de la violencia de los derechos humanos. Y por último hablemos del derecho al debido proceso, que está establecido en el artículo 49 de la Constitución, que establece que el debido proceso deberá ser aplicado a todas las actuaciones judiciales, por lo que consagra que se presume inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Ahora bien, hablemos de los principios del derecho penal. El principio de legalidad es un conjunto de normas establecidas por el Estado que determinan los delitos, penas y los medios de seguridad con los que aquellos son sancionados. Es decir, prevalece la ley y no la voluntad del individuo. Es decir, estas leyes deben estar formalmente escritas. El principio de bien jurídico. Este está destinado a proteger los bienes y valores cuya protección se considera indispensable para la existencia de la sociedad. Es decir, se aplica la pena o sanción según sea el grado del delito. El principio de proporcionalidad es aquel que determina los límites a la acción punitiva del Estado al graduar las penas en proporción directa a la contribución del hecho o el acto punido. Este quiere decir que este es el derecho más conocido o el principio más conocido, y este consiste en imponer un castigo de acuerdo al grado o al nivel del delito cometido. El principio del debido proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, además de ello de acceder a las pruebas y de disponer el tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Cabe destacar que ninguna persona o ningún ciudadano puede ser condenado sin haber tenido un juicio previo ante un juez competente, por lo que se presume su inocencia hasta que se pueda demostrar lo contrario. Y por último, el principio de irretroactividad. Este hace referencia a la imposibilidad de aplicar una norma a hechos anteriores a la promulgación de la ley. Es decir, este principio dice que ninguna ley o ninguna legislación tiene efecto retroactivo, a menos de que esta ley sea la que beneficie al reo. Bueno amigos, esto ha sido una breve explicación de lo que son las nociones generales del derecho penal. Espero les haya